Y continuamos con nuestro estudio del libro del profeta Oseas, estudio que está siendo de mucha bendición para nuestra vida. Amén. Claro que sí, ¿verdad? Y esta mañana estaremos estudiando todo el capítulo 6 y el tema que vamos a compartir hoy lleva por título El arrepentimiento que Dios aprueba. El arrepentimiento que Dios aprueba. Y antes de continuar, permítame iniciar este tiempo orando, dedicándolo al Señor. Amén. Oremos juntos, oremos juntos. Padre, gracias por esta preciosa tarde, mañana. Agradecidos a ti, Señor, por habernos traído con bien, por habernos permitido, Señor, expresar honra y adoración a tu nombre. Hemos podido cantar, hemos podido, Señor, adorarte con los diezmos y las ofrendas. Hemos orado por aquello que tú amas, que son las misiones. Pero ahora, Señor, habla nuestro corazón. Te lo rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo constriña nuestra vida, nuestro corazón y nos permita comprender tu palabra. Edifícanos tú, Señor, en tu verdad. Y gracias por tu iglesia, por cada hermano, hermana que está aquí. Bendícele grandemente. Llénalos de tu presencia, Señor, y que juntos podamos crecer en ti y hacer tu voluntad. Glorifícate, Señor, en este tiempo. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Sin lugar a dudas, el arrepentimiento es una actitud del corazón fundamental en la vida cristiana. Sin embargo, a menudo muchos creyentes la malinterpretan o la practican de manera muy superficial, creyendo incluso que el arrepentimiento solo es un remordimiento, que es un sentimiento de culpa, o reduciéndola a una mera formalidad o a un acto momentáneo de emoción sin un compromiso real de cambio, lo cual es muy común hoy en día. Tristemente, hay muchos creyentes que están cayendo en patrones de pecado, buscan el perdón de Dios, pero luego no hacen los esfuerzos concretos para cambiar sus vidas de manera permanente. Y esto sin duda revela un falso arrepentimiento. Y lamentablemente muchos están cayendo en ello, sea por ignorancia o por dureza de corazón, pero no están siendo conscientes que Dios reprueba, rechaza el falso arrepentimiento. El acercarnos a Él de manera no genuina es rechazado por Dios. Y esto no es nuevo, definitivamente. Este fue el pecado que el profeta Oseas denunció en su tiempo de Israel. La semana pasada, el domingo pasado, el pastor Fernando nos enseñaba a la luz del capítulo 5 de Oseas cómo Dios emitió un duro juicio contra su pueblo a causa de sus terribles pecados. A través del profeta advirtió de una dura disciplina terrible, que si bien no era destructiva, tenía el propósito de que se arrepintieran y vuelvan su corazón a Jehová. ¿Sabe? Dios esperaba eso de su pueblo, que cambiaran de actitud, que se arrepintieran para que fueran librados del castigo. Y cuando nos acercamos a los primeros versículos del capítulo 6, leídos por el pastor Jonathan, notamos que aparentemente Israel había comprendido el mensaje de Dios y estaba mostrando una actitud correcta de contrición, de arrepentimiento. Pareciera que el mensaje caló en Israel y ahora estaba expresando un arrepentimiento ante Dios. Sin embargo, Dios, que conoce lo más íntimo del corazón y que no puede ser engañado,
expuso el perverso y duro corazón de su pueblo, de Israel, que no fue sincero en sus palabras, que no fue honesto en su volver a Dios, por lo cual su arrepentimiento fue desaprobado por falso. Ya lo hemos dicho. Penosamente esto sigue sucediendo en la actualidad en la vida de muchos creyentes. Por lo tanto, urge que podamos aprender a reconocer si nuestro arrepentimiento, cada vez que le fallamos a Dios y nos acercamos a Él para pedir de su perdón, necesitamos reconocer si nuestro arrepentimiento es falso o genuino, si es aprobado o desaprobado por Dios. Entonces, esta tarde ya aprenderemos juntos a reconocer un falso arrepentimiento para no caer en él, y aprenderemos también cuál es el arrepentimiento que Dios aprueba. ¿Amén? Entonces veamos en primer lugar el arrepentimiento que Dios desaprueba. Los primeros 3 versículos de este capítulo sin duda contienen bellas expresiones. Es la oración esperada de Israel para con Dios. Pero entonces, ¿por qué fue desestimada finalmente? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Primero, por una confesión superficial. Dios desestima ese arrepentimiento por una confesión superficial. Verso 1 empieza diciendo: venid, volvamos a Jehová. Pareciera que estas palabras son honestas. Encontramos un llamado colectivo a volver a Dios. Y este último verbo, volver, es muy importante en la teología del Antiguo Testamento porque refiere un retorno físico, pero más aún espiritual y moral. Habla de una aversión al pecado, de un rechazo a lo malo, de una vuelta total a Dios. Añade el profeta a ello: mire, porque Él arrebató, hablando de Dios, y nos curará, hirió y nos vendará. Es decir, pareciera que estas palabras, arrebatar e hirió, están reconociendo que la disciplina de Dios fue justa, bien merecida para ellos. Pero a la vez se muestran totalmente seguros que al volver a Dios rápidamente serían curados, vendados, es decir, serían ayudados con prontitud. Es como si dijeran: volvamos a Dios. Sí, Él nos ha disciplinado, pero si nos volvemos a Él, Él nos va a curar rápidamente. Va a vendar nuestras heridas. Y aunque estas palabras parecieran un reconocimiento sincero de regresar a Dios, no lo eran. No lo eran. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ningún momento Israel reconoce su pecado. En ningún momento Israel confiesa su maldad. Dios había sido claro en el último versículo del capítulo 5. Mira el verso 15, lee conmigo: andaré y volveré a mi lugar. ¿Qué dice? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Israel sí estaba reconociendo a Dios como ayudador, pero no como el Señor y Rey que pide cuentas, que exige transparencia y honestidad. No estaban actuando así. En segundo lugar, ¿por qué Dios reprueba su arrepentimiento? Por una expectativa de restauración inmediata. Verso 2 dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante
de Él. Algunos han visto en estas palabras una posible profecía de la resurrección de Jesús, pero es mejor solo enfocar estas palabras en su contexto. Los 2 días hacen referencia a un breve periodo de juicio, de disciplina que ellos sufrirían por parte de Dios, pero a la vez estos hombres, este pueblo, estaba convencido que sería rápido, que después de eso Dios los restauraría con prontitud. Por eso dicen ellos, en el tercer día nos restaurará. Esa relación afectada sería vivificada por el mismo Dios. Por eso afirmaban con certeza, y viviremos delante de Él. Aparentemente, el pueblo anhelaba una comunión renovada y continua con Dios. Aparentemente, estas palabras expresaban un sublime deseo, y uno podría decir, qué tremenda la actitud de Israel. Pero sabes una cosa, todo esto no era posible, porque no había rectitud ni justicia en el corazón de este pueblo. Ellos anhelaban una pronta restauración, pero no tenían un compromiso genuino de conversión. Y en tercer lugar, Dios desaprobaba su arrepentimiento por sus falsos compromisos. Verso 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Hay un compromiso claro que este pueblo está haciendo. Nos comprometemos a conocer a Jehová. Y nota que esta palabra conocer no solo habla de una forma intelectual, sino más bien con un conocimiento relacional. Y esto lo acentúan cuando expresan y proseguiremos en conocer a Jehová. Es decir, sería un conocer continuo, profundo, no solo intelectual, sino íntimo. Y no era algo ocasional con lo que se comprometían. No estaban comprometiéndose con un único evento. No, ellos estaban diciendo, vamos a iniciar un proceso continuo de crecimiento en nuestra relación y sometimiento de Dios. Ya el pueblo había sido exhortado por el profeta justamente por su falta de conocimiento. Y por eso Israel se estaba comprometiendo ahora a no volver a cometer el mismo error. Y finalmente expresan su convicción de mejorar su relación con Dios y de recibir sus bendiciones. Mira cómo termina el verso 3. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué nos dice esta frase? Que el pueblo estaba totalmente seguro. El pueblo, cuando emitía estas palabras, estaba plenamente convencido que su situación oscura sería iluminada por la luz de Dios, por la luz del alba, y que su sequedad espiritual llegaría a su fin, porque Dios derramaría su gracia, su lluvia, la cual haría producir abundante fruto. Ellos estaban confiados de que Dios les iba a creer todo lo que decían y que los iba a bendecir tremendamente. Sí, eran palabras hermosas, lindos deseos, pero estaban lejos de la realidad. ¿Podría Israel, en su estado de pecado, buscar, conocer y someterse más a Dios? ¿Podría Israel disfrutar de su presencia y de sus bendiciones estando tan lejos de Él? Era lindo lo que Israel decía, pero era imposible. Por eso Dios, cansado de sus mentiras, cansado de sus engaños, de su falso arrepentimiento,
manifiesta su decepción y los encara. Los recrimina, porque Dios no puede soportar tanto engaño. Y Dios los va a confrontar. Verso 4, lea conmigo. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Dios confronta a Efraín, Israel, y a Judá, el reino sur, y les dice: a mí no me engañan con su piedad. A mí no me van a engañar con esos actos que son como la neblina, aparecen y desaparecen. Lo que ustedes están diciendo es superficial, no son genuinos. El pueblo de Dios se sintió aterrado por sus duras palabras, por esa disciplina que iban a recibir y que el capítulo 5 refiere. Pero ese arrepentimiento y búsqueda de Dios les duró poco. Esa búsqueda de Dios se desvaneció rápidamente. ¿Por qué? Porque nuevamente este pueblo no reconoció su maldad. No reconoció su culpa, solo sintieron miedo, terror. Mira todo lo que nos va a pasar. Oye, volvámonos a Dios. Pero no había un corazón contrito, humillado. Solo había ligereza de palabras y rápidos ofrecimientos. Por eso se entiende la reacción de Dios. Verso 5, mira lo que dice: por esta causa, por esta razón, por todo lo que he dicho anteriormente, por su mal comportamiento, los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca, los maté. Porque a pesar de que yo les daba oportunidades, ustedes persistían en su maldad, persistían en su pecado. Entonces tenía que levantar a mis siervos los profetas con mensajes de denuncia, con llamados de arrepentimiento, pero ustedes no hicieron caso. Eran de dura cerviz. Les he advertido de juicio por su terquedad, por su infidelidad. He actuado con dureza, con corrección, con condenación y muerte. Pero ni por eso ustedes no entienden. Y mis juicios, verso 5, la parte final, serán como luz que sale. Mis juicios son claros como el sol. Muestran toda la injusticia y lo que está mal en ustedes. Y a pesar que revela la conducta de ustedes, su corazón no es atraído hacia mí. Ellos no quieren. No quieren. Triste la actitud de Israel. Terrible. Terrible. Sin embargo, debemos preguntarnos con detenimiento. Cada uno de nosotros, incluyéndome, hermano, hermana, ¿cuántas veces habremos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos actuado como Israel? ¿Cuántas veces? No ser genuinos en nuestro arrepentimiento. No ser conscientes de nuestros pecados, no confesarlos. A veces pidiendo perdón de manera mecánica, sin un real compungimiento, con un corazón duro, insensible. Sí, a veces decimos palabras bonitas, oraciones bellas, pero a veces son, como dice el salmista en el Salmo 78, verso 36-37, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. A veces nuestras palabras y oraciones
han sido como lisonja. ¿Por qué? Porque adentro, en nuestro corazón, muchas veces no ha habido un verdadero arrepentimiento, una genuina contrición. A veces se pide perdón a Dios solo porque tenemos miedo a que nos pueda disciplinar o a una represalia. Si no pido perdón, me puedo enfermar, puedo perder el trabajo. Dios nos ha dado tanto. No, hay que pedir perdón para que no nos quite lo que tenemos. O a veces se pide perdón simplemente por tristeza, por culpa, porque veo las lágrimas de la otra persona, me siento mal. Perdóname, Dios, perdóname. Pero pasan los minutos y nada cambia, todo vuelve a ser igual o peor. O cuando en el contexto de un culto, muchas veces decimos, Dios, perdóname. Pero solo lo hacemos para recibir la aprobación de las personas que están cercanas a nosotros, pero sin una convicción interna de haber pecado. A veces decimos, Dios, perdón, sin ser conscientes de la maldad que hemos hecho. Y lo que es peor, a veces nos vamos a dormir sin haber pedido perdón a Dios por todos los pecados que hicimos en el día, y hasta normalizamos nuestros comportamientos. ¿Y sabes qué revela eso tristemente? Una dureza de corazón, una insensibilidad espiritual. Dios no quiere eso para nosotros. Todos, incluyéndome, cuidemos nuestro corazón. Que nuestro arrepentimiento no sea solo un acto externo, sino que realmente sea genuino delante del Señor. Amén. Amén. En segundo lugar, el arrepentimiento que Dios aprueba. ¿Qué elementos deben estar presentes en un verdadero arrepentimiento? Dios mismo se encarga de referirlo. Verso 6, lea conmigo. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué requiere Dios primero? Requiere amor incondicional y lealtad. Dios demanda, porque misericordia quiero. Pastor, ¿dónde está el amor incondicional en esa frase? ¿O la lealtad? Yo veo misericordia. Sí, mi hermano. Pero la palabra misericordia aquí proviene del hebreo gesed. Y gesed significa explícitamente amor incondicional y lealtad. Lealtad. Dios está hablando abiertamente. Prefiero recibir de ustedes amor incondicional y lealtad en vez de sacrificios de animales y ofrendas quemadas, rituales de ustedes, pero que no expresan una verdadera adoración. Lo que Dios realmente deseaba no lo estaba recibiendo por parte de su pueblo. Dios anhelaba que su pueblo le sea leal, que abandone el adulterio espiritual, que deje de irse tras los ídolos paganos de otras naciones, que deje de prostituirse. Pero a cambio de ello, ¿qué recibía? Rituales por cumplir, sacrificios que no expresaban arrepentimiento, sino una fría religiosidad que solo cuidaba la apariencia, pero que no expresaba un amor sincero, ni mucho menos lealtad para con Dios, peor aún compasión para con el prójimo. Y esas acciones del pueblo con los que buscaba alegrar a Dios, Dios fue claro. Dios lo reprobó. Amós 5, 21, 22. Mira lo que dice el pasaje. Aborrecí
abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré ni las miraré. Y sigue el texto. ¿Te das cuenta? Dios estaba cansado de esa actitud religiosa, falsa religiosidad de su pueblo. Yo no quiero eso. Yo no quiero animales quemados. Yo quiero que ustedes se vuelvan a mí, me sean leales y me amen de manera incondicional. Y aquí debemos detenernos nuevamente y preguntarnos, ¿qué nos está preocupando más hoy? ¿Qué nos preocupa más? Cumplir a como dé lugar las exigencias de un servicio, cumplir el debo estar en el culto, el debo cumplir con lo que se me ha delegado en el servicio. Me está preocupando más, debo estudiar porque si no estudio en la escuela se molesta mi líder. O me está preocupando el vivir una vida que refleje amor incondicional y lealtad por Dios. Tengamos cuidado, ¿sabes? Porque muchas veces podemos declarar como el pueblo de Israel con nuestra boca: Señor, tú eres todo para mí, tú eres mi prioridad, Señor, tú eres mi todo. Pero casi siempre Dios termina ocupando el último lugar en nuestra vida. Yo estoy seguro que si tomáramos una hoja y un lapicero y comenzamos a anotar las actividades que realizamos durante todo el día, cuántas horas le dedico al trabajo, cuántas horas le dedico al estudio, cuántas horas le dedico a las redes sociales, cuántas horas le dedico al servicio, cuántas horas le dedico a esto, cuántas horas le dedico a la oración, a mi devocional. Vas a concluir que Dios ocupa el último lugar. Pero muchas veces decimos: Dios, tú eres mi prioridad. A veces pensamos que ministerio o servicio es comunión con Dios. Pastor, pero yo estoy sirviendo, estoy participando activamente de la red, de la célula, estoy teniendo comunión. No, cuidado. Servicio no es comunión con Dios. No porque estés aquí tienes comunión fuerte, sana con Dios. Cuidado, no te confundas. Los sacrificios, esas muestras de adoración, esas acciones de culto, no eran muestras genuinas de amor y devoción por Dios. Así que tengamos cuidado, porque muchas veces las cosas que estamos haciendo para Dios nos están alejando de Él. Muchas veces las cosas que hacemos en nombre de Dios, Dios no nos ha pedido que lo hagamos. Y estamos pensando que nuestra comunión por esas cosas está muy bien. Y lo que es peor, estamos haciendo muchas cosas para Dios creyendo que Dios, cuando las mira, las aprueba. Y cuidado que Dios, al mirar nuestro servicio, nuestros sacrificios, nos diga: aborrezco tus ofrendas, aborrezco tu servicio. Es terrible, hermanos, pero la dureza de estas palabras nos debe llevar a reflexionar a todos nosotros. Solo si nuestro corazón ama y es leal con Dios, podremos cultivar una saludable comunión con Él. Podremos amar y servir al prójimo, seremos compasivos, perdonadores, tendremos sensibilidad espiritual, y lo que hagamos para Dios, eso que hagamos para Dios, realmente será una expresión de genuina adoración
Cuando Dios vea lo que hagamos, va a decir, aprobado, muy bien. ¿No te gustaría recibir eso de parte de Dios? Claro que sí, ¿verdad? En segundo lugar, ¿qué requiere Dios? Un conocimiento profundo de Él. Verso 6 termina diciendo, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y la palabra conocimiento significa aquí comprensión. Pero en este contexto tiene un matiz que sugiere un conocimiento relacional y experiencial con Dios, no solo intelectual. Ya lo hemos dicho antes, este pueblo no conoce a Dios, por eso se ha corrompido terriblemente. Y cuidado, no estamos hablando aquí de un conocimiento bíblico. Conozco a Dios profundamente porque conozco Biblia, porque conozco teología. No, eso no es conocimiento relacional. Conozco idiomas bíblicos, sé interpretar correctamente la Biblia. Cuidado, no es conocimiento relacional. Tengo memorizados muchos pasajes de la Biblia, leo muchos libros sobre la Biblia, comentarios y diccionarios. Cuidado, eso no es conocimiento relacional. El conocimiento de relación, de experiencia, tiene que ver con una devoción genuina, profunda y constante con el Señor. Cuando entramos a su presencia y nos sumergimos en oración, y abrimos nuestro corazón y lo derramamos delante de Él. Cuando sí le adoramos por medio de cánticos también. Y cuando estamos dispuestos a escuchar su voz. Una vida de devoción constante, permanente, profunda. Parece tan simple, pero qué determinante es en la vida del creyente. Porque cuando hay una vida de devoción constante y profunda, vamos a ser capaces de reflejar el carácter de Dios en nuestra vida y en el trato para con los demás. Vamos a reflejar una relación cercana, sujeta, obediente a la voluntad de Dios. Y ese conocimiento constante y profundo de Él va a afectar, va a transformar nuestros afectos, nuestra ética y nuestra espiritualidad, porque nos va a hacer más como Cristo, nos va a llevar a amar lo que Dios ama. Por eso cuán importante es la devoción. La única manera en que Israel podría crecer en el conocimiento de Dios era permaneciendo en la palabra, en la ley de Jehová. Ya lo había dicho Dios por medio de Josué. ¿Recuerdas? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No podremos crecer en el conocimiento relacional con Dios alejados de su palabra. Necesitamos permanecer en ella, leerla con detenimiento, meditarla, escudriñarla a profundidad. Hermano, no te confundas, este culto público, lindo tiempo, precioso tiempo, pero jamás va a reemplazar tu culto privado. Jamás. Este culto se da los domingos, pero tu culto privado es todos los días. Y eso es lo que determina que crezcas en tu conocimiento de Dios. Eso es lo que determina. Y esto es lo que Dios siempre le pidió a su pueblo. Siempre, desde los tiempos de Moisés. Deuteronomio 10, 12, 13. Mira, lee conmigo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pido de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios, no superficialmente, no por cumplir,
sino con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas entonces prosperidad. Y esto lo reafirma con el profeta Miqueas 6:8. Mira lo que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios espera de ti y de mí. Pero no habrá justicia, misericordia y humildad si no hay un amor incondicional por Dios. Si no crecemos en el conocimiento de Él, de su palabra. Todo empieza con Él. Por eso, hermano, hermana, esta tarde volvamos a Dios. Volvamos a Dios, pero con un corazón sincero, genuino. Finalmente, Israel no se arrepintió como debía. Dios trazó su exigencia, pero ahora Dios va a terminar este capítulo revelando lo que había en el corazón de su pueblo. ¿No confesaste? ¿No reconociste? Me toca mostrar tu maldad para que seas consciente de ella. Tercero, las consecuencias de un falso arrepentimiento. Dios reveló la verdadera condición de su pueblo. Lo primero, revela su deslealtad. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Dos posibles interpretaciones. La primera, el nombre Adán hace referencia al huerto del Edén. Es posible que se hable de cómo Adán comió el fruto prohibido. De esa manera rompe el pacto con Dios, es desleal con Él, prefiere confiar en Satanás y creer en sus ofrecimientos. El resultado de su conducta, todos lo sabemos, fue desastroso, y este penoso comportamiento Israel lo estaba reproduciendo constantemente, desobediencia y deslealtad. Pero otra posible interpretación es que el profeta esté hablando más bien de una pequeña ciudad del reino norte llamada Adán, y en la cual se dice se dieron hechos pecaminosos y terribles. Pero es mencionado aquí por esto: allí prevaricaron contra mí. La palabra prevaricar es un acto deliberado, es romper una promesa o violar un acuerdo de manera consciente y voluntaria. Lo que le está diciendo Dios a Israel: ustedes me fueron desleales. Mira, tú no me engañaste, tú no fuiste adúltero conmigo de casualidad. No. Fue tu decisión. Decidiste engañarme, decidiste ser desleal conmigo, decidiste romper el pacto. Lo segundo que revela Dios, sus delitos. Verso 8, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. ¿Notas lo que dice? Hacedores de iniquidad. De Galaad se sabe poco, pero lo cierto es que Galaad representa a todo Israel. Y todo Israel son hacedores de iniquidad. Iniquidad aquí es corrupción, aborrecimiento total de la ley de Dios. Había una degradación total, y es más, dice el texto, sus manos estaban manchadas de sangre. Es decir, estaban contaminadas por actos de violencia, por homicidios. A Israel no le importaba derramar sangre inocente. Probablemente lo hacía en los ritos paganos, por venganzas personales o por violencia generalizada. Y luego Dios revela la conducta de los sacerdotes, verso 9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén, y así cometieron abominación. Siquén era un lugar montañoso de la región de Efraín.
Ese camino llevaba a las personas al centro de adoración, a Betel. La gente iba a adorar a Betel, a sus ídolos. ¿Y qué hacían estos sacerdotes malos? Se escondían tras las rocas y esperaban que la gente pase. Y cuando pasaban, saltaban sobre ellos, les robaban sus pertenencias. Y cuando ellos presentaban resistencia, los asesinaban. No estamos hablando de delincuentes, de prontuariados, no. Los sacerdotes de Dios. Aquellos que debían llevar al pueblo a Dios, robaban y asesinaban física y espiritualmente a la nación. Hermano, cuando Dios no está reinando en el trono del corazón, aún aquellos que fueron escogidos para honrarlo, pueden cometer los peores actos de deshonra. Finalmente Dios revela su degradación. Verso 10, en la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín, se contaminó Israel. Todo aquí en Israel es corrupción moral y espiritual. Todo es inmundicia. Hay prostitución en Efraín, hay prostitución en Israel. Es un pueblo infiel, es un pueblo perverso. Dios se encargó de decirle todas sus verdades a Israel. Lo que Israel ocultaba y no confesaba, muy bien, Dios se encargó de mostrarlo. Pero ¿sabes qué es lo lindo de Dios? A pesar de su dureza, Dios es un Dios de gracia también. Amén. Y finalmente vemos que Dios reafirma su disciplina, pero también habla de su posterior restauración. Como no hay un verdadero arrepentimiento por parte de Israel, Dios termina diciendo, para ti también, oh Judá, está preparada una siega, para ti también. Mira, la disciplina no solo es para Israel. Israel está mal, a ti también te alcanza por tu terquedad y tu falta de arrepentimiento. Está preparada una siega para ti. ¿Qué es lo que le está diciendo? Vas a cosechar lo que sembraste. El proceso de disciplina sería durísimo. Ya lo vimos en el capítulo 5. Pero Dios promete una luz al final del camino. Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Muchos creen que lo que Dios está haciendo aquí, es decir, que después de ese juicio duro, habría una restauración para aquellos que sobrevivan y que se arrepientan de corazón y vuelvan al Señor. Hermanos, Dios es un Dios de gracia. Y si Dios está permitiendo que podamos escuchar esta palabra, si Dios nos permite reflexionar a la luz de Israel, es porque Dios nos está diciendo algo a nosotros. Cuidado, no intentemos burlarnos de Dios. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios conoce la actitud de nuestro corazón. Dios conoce si cuando nos acercamos a pedir perdón, realmente estamos reconociendo nuestra maldad. Dios sabe cómo nos acostamos día a día, habiendo pedido su perdón, o con una total insensibilidad espiritual. Dios sabe cómo le estamos sirviendo. Dios sabe cómo estamos aquí sentados y en nuestro corazón hay un deseo genuino de buscarle. O si estamos por cumplir. Dios lo sabe todo, pero esta tarde nos dice, vuélvete a mí con total honestidad. Ámame, sé leal, conóceme, conóceme. Solo así nuestro arrepentimiento será genuino y será aprobado por Dios. Amén. Amén. Que Dios tenga siempre misericordia y gracia
para con nosotros. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.